Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. La semana pasada, ¿alguien recuerda sobre qué se habló aquí en la iglesia? La historia de 3 generaciones. ¿En qué libro se predicó? En el libro de Jueces. En el libro de Jueces. Esta mañana vamos a seguir en ese hilo y vamos a hablar acerca de razones para recordar. Vamos esta mañana a hablar algunas razones para recordar. Y quiero animarles que abran su Biblia en el libro de Josué, capítulo 4. Y me van a permitir leer este capítulo. Razones para recordar. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal, subraye eso, entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, y la pasaron al lugar donde acamparon y levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Dejémoslo ahí por un momento, el texto de esta mañana. Pero ese es el pasaje donde vamos a estar meditando. Trate de no cerrar su Biblia. Y esta mañana quiero animarle a que el propósito en esta mañana es que al leer Josué capítulo 4 del versículo 1 al 24 o al 24, en este capítulo se destaca la importancia de recordar y transmitir las obras poderosas de Dios a las nuevas generaciones. Ese es el propósito. Que al salir de aquí esta mañana, usted pueda hacer memoria de los hechos de Dios en su vida y también compartirlo con su familia, con sus hijos, porque nuestro Dios es Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. ¿Cuántos creen eso? Ahora bien, la fidelidad de Dios, hermanos, trasciende el tiempo y nos guía en cada etapa de nuestra vida. ¿Cuántos han podido experimentar en sus vidas la fidelidad de Dios? Los hechos de Dios, cómo Dios ha estado obrando en nuestras vidas. En este pasaje, en Josué uno encuentra en el primer capítulo que Dios llama a Josué para que esté al frente del pueblo de Israel. Ya Moisés había muerto y ahora
Dios le encomienda a Josué que él es el encargado de llevar el pueblo hasta la tierra prometida. Moisés no entró, la divisó de lejos. Ahora bien, en el capítulo 2 de Josué, usted va a encontrar que Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó. Y aquellos espías fueron guardados en su casa por una mujer, Rahab. Dios los llevó allí para que inspeccionaran la tierra. Cuando llegamos al capítulo 3 de Josué, usted va a encontrar que es el paso del Jordán. Han venido por el desierto y ahora Dios permite que ellos atraviesen el río Jordán. De antemano ya habían atravesado el mar Rojo y Dios había abierto el mar en seco. Ahora aquí están frente al río Jordán, un río caudaloso para el tiempo en que ellos pasaron. Aquí ahora hay algo que Dios dice al pueblo de Israel y en cabeza de Josué. Y una de las cosas que Dios les dice es que tomen 12 piedras. El arca de Dios, que era especie de un cajón, iba delante, de un cofre, iba delante del pueblo, y Dios dice que la lleven los sacerdotes y ellos se anclan allí. Cuando el río abre, Dios detiene las aguas que vienen bajando, Dios las detiene y entonces el río se seca y los sacerdotes colocaron los pies sobre las aguas y el río inmediatamente bajó las aguas. Pero ahora Dios dice que cojan 12 piedras y coja a un hombre de cada tribu de Israel. Es obvio que Dios quiere que los suyos recuerden la manifestación gloriosa, el poder de Dios, su misericordia, lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y 2 veces en este capítulo aparece la referencia a esta pregunta. Miren el versículo 6 y versículo 21. ¿Qué significan estas piedras? En el versículo 6 y en el versículo 21 de este capítulo. ¿Qué significan estas piedras? Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, ¿qué les diréis? Y Dios les dice ahora, y eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Ahora, en cada caso se da la hermosa respuesta del significado de las 12 piedras que Josué colocó en Gilgal delante de todo el pueblo. El pueblo pasó y ellos hicieron como una muralla. Vuelve a las diapositivas. Podemos aprender que estos elementos memoriales o recursos memotécnicos que Dios usó cumplen un propósito en la vida. Podemos aprender. En nuestros días están en Canaán y ellos hacen un monumento de piedra como memorial para recordar los hechos que Dios había manifestado en ese día tan especial. Creo que en nuestros días necesitamos enseñar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad?, el significado de ciertas celebraciones, de lo que significa Dios para nosotros. No solo de lo que significa, sino de lo que Dios es, porque Dios es soberano. Todo ese memorial lleva a recordar lo que Dios ha hecho y lo que Dios hizo. Recuerde que los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo para escapar de la esclavitud, pero ahora cruzan el río Jordán para entrar en la bendición de Canaán. La tendencia de nosotros los seres humanos es olvidar los actos poderosos de Dios, y hoy tenemos la necesidad de recordar. Y no solo recordar, el propósito es que podamos compartir el testimonio de quién es nuestro Dios. Así que quiero compartirle 3 razones que dice este texto bíblico que debemos recordar. Y la primera razón está en versículo 1 al 4 del pasaje que hemos leído. La primera razón por la cual nosotros debemos recordar es que no debemos olvidar las obras que Dios ha hecho en el pasado.
Lo que Dios ha hecho en el pasado en nuestra vida nos ayuda a afirmarnos en el presente. Escuchen, el olvido es el peor enemigo de la fe. El olvido es el peor enemigo de la fe. Aquí el Señor es quien ordena que recojan 12 piedras y se edifique un monumento para que su actuación sea recordada. Todas las tribus debían participar en la celebración. Por lo tanto, Josué escogió personas, una persona de cada tribu. La idea es que todos deben recordar los eventos magníficos del Señor. El monumento fue algo sencillo y con fines prácticos. No fue una pirámide que ellos hicieron, como la de Egipto. Pues la intención no era exaltar una obra construida por ellos. La intención era exaltar lo que Dios había hecho. Dios detuvo las aguas. Dios fue misericordioso. Y Dios sigue siendo misericordioso con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la honra al Señor? Ahora mire por un momento al que está a su lado y dígale: recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recordar no tiene el propósito de quejarse de que las cosas ahora son peores que antes. El propósito del recuerdo bíblico es recordar que el Dios que actuó en aquel entonces es el mismo Dios que hoy actúa en nuestra vida, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que yo quiero animarle esta mañana, en primer lugar, que usted haga memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿De dónde le sacó el Señor? ¿Cómo le ha traído hasta estos días? ¿Cómo le ha cuidado? ¿Cómo ha protegido el Señor su vida? Y quiero animarle que recuerde en este momento el día en que usted tuvo un encuentro con el Señor. Él siempre ha estado a su alrededor y a mi alrededor. Pero esta mañana yo quiero animarle a que haga memoria del día en que usted tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Usted lo recuerda? ¿Cuántos recuerdan ese día? Para mí es un día inolvidable. Creo que es el día más importante después. Bueno, conocer al Señor es el día más importante en la vida de uno. En el versículo 1 al 4 dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo: Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. En otras palabras, lo que ellos habían hecho ese día, tomar las piedras y colocarlas del otro lado, ya cuando estuvieran en Canaán, tenía el propósito de recorderis o de memorial o monumento o señal para que nunca en su vida se les olvidara la misericordia y la gracia de Dios con ellos. Dios ha sido misericordioso con usted. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Dios es demasiadamente bueno. Ahora, en segundo lugar, una de las razones para recordar tiene el propósito de enseñar a las nuevas generaciones. En segundo lugar, para enseñar a las nuevas generaciones. Nosotros debemos hacer memoria de la fidelidad, del amor, de la bondad de Dios.
para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las generaciones venideras cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es nuestro Dios. Mire el versículo 21 de este pasaje. Y habló a los hijos de Israel diciendo: ya han pasado el río. Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararás a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Entonces el propósito era decirle a sus hijos lo que Dios había hecho. Había que enseñarles que en ese lugar Dios había manifestado su gran poder. Había que enseñarles el relato desde la salida de Egipto y las experiencias que el pueblo tuvo por el desierto hasta llegar a ese lugar. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ellos clamaron a Dios cuando tenían hambre y Dios proveyó el maná. Pero no solo eso, cuando tuvieron sed, Dios también les proveyó agua. Y no solo eso, Dios los protegió de los enemigos. Dios puso una columna de fuego para guiarles en la noche y una nube durante el día para que ellos pudieran caminar y guardarlos de las intemperies del desierto. Quiero decirles que Dios siempre ha estado cuidando su vida y Él desde antes de nacer hasta el día de hoy ha permanecido cuidando su vida. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida? ¿Cuántos son testigos del cuidado de Dios? Había que enseñarles los mandamientos y las instrucciones que Dios les daba para que pudieran disfrutar las bendiciones de la nueva tierra. Que le enseñen a sus hijos cómo Dios ha actuado en sus vidas, lo que Dios había hecho. Y esta mañana yo quiero retarle a lo siguiente, hermano. Enséñeles a sus hijos quién es Dios. Y la forma de mostrarles quién es Dios, creo que la mejor lección es lo que Él ha hecho en su vida. Enséñele cómo recibió el perdón. Enséñele sobre cómo eres salvo. Enséñele cómo le ha traído Dios en el transcurso de su vida. Enséñele lo que Dios le ha permitido, pero muéstrele también las adversidades a través de las cuales Dios le ha permitido a usted pasar. Es fácil cuando de alguna manera no vemos cosas negativas en nuestra vida, sino que enfrentamos luchas y dificultades, pero aún en esas luchas y dificultades el Señor siempre ha estado a su lado. ¿Cuántos creen eso? Enséñeles cómo Dios ha contestado sus oraciones. Enséñeles cómo Dios ha cumplido sus propósitos. Enséñeles cómo Él ha suplido sus necesidades. Es volver a contar la historia, y eso ayuda a mantener vivos los recuerdos de la fidelidad al Señor. Cuando usted le cuenta a sus hijos, a su familia, a sus nietos, a sus hermanos, a sus padres lo que Dios ha hecho, ayuda a confiar plenamente en un Dios que es soberano. No hace falta decir que toda esta historia recuerda la importancia de transmitir una herencia divina a sus hijos, sus nietos, quienes a su vez pueden transmitir la verdad sobre la gracia y el poder de Dios. Pregunto, ¿qué es lo que más recordarán de ti, tu familia, tus hijos? ¿Qué es lo que recordarán? ¿Y qué fue lo que más te importó en tu vida? Se nos ordena recordar para que podamos transmitir a las generaciones venideras la verdad de Dios y su palabra y su forma gloriosa en que Él ha actuado en nuestra vida. Se nos ordena recordar porque nosotros somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Hemos visto la gloria de Dios, su misericordia, su fidelidad.
pero se nos olvida. Ninguno de los que está aquí tiene algo porque lo merece, aún ni la salvación. Estamos aquí por la gracia de Dios, por la bondad de Dios. A mí me alegra cuando pienso en algunas familias de la iglesia, ver cómo Dios los ha guardado y los ha bendecido. Eso me llena de alegría. Por ejemplo, ver al hermano Rodolfo, un simple trabajador común y corriente, pero todos sus hijos se han capacitado. Sus hijos en su mayoría están siguiendo al Señor. Y no solo sus hijos, sus nietos también ya cantan aquí. Y hay algunos que me han dicho, yo voy a ser el pastor de esta iglesia. De esos. Qué bueno que Dios levante pastores. Nosotros no somos empieternos. Ahora, en tercer lugar, también quiero darle gracias al Señor por Inder. Yo no esperaba que él estuviera aquí esta mañana, y perdona, Inder, lo que voy a decir. Yo encontré a Inder vendiendo dulcecitos en los buses. No sé cuántos lo vieron, pero Inder es un profesional. Y a mí me alegra ahora, porque Inder es un abogado. Él vino de su país, de Venezuela. Él no perdió su título, pero aquí se lo avalaron, aquí lo reconocieron. Y él ya está sirviendo como un abogado, un vendedor de dulce, y ahora abogado. Eso es solo por la misericordia y la gracia de Dios. Es la bondad de Dios con nosotros. En el versículo 24 dice que nosotros debemos recordar para que el mundo sepa quién es Dios. Vean ya el versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es, ¿qué, hermanos? ¿Qué es la mano de Jehová? Poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Tres razones por las cuales debemos recordar, para que el mundo sepa, para que podamos reconocer cómo Dios ha obrado maravillosamente en nuestra vida. La segunda razón, para enseñar a nuestras generaciones, a nuestra familia, a nuestros hijos quién es Dios, a través de su palabra. Y en tercer lugar, para que el mundo sepa quién es Dios. Había que enseñarles que esa maravillosa historia debía darse a conocer, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Había que enseñarles esa maravillosa historia para que las nuevas generaciones teman a Jehová vuestro Dios todos los días. La palabra temor que se usa aquí quiere enseñarnos a expresar nuestra confianza en Dios. Y la confianza en Dios debe conducirnos a una actitud de obediencia. Quiero pedirle el favor, nuestro hermano que está proyectando, que nos proyecte Deuteronomio 6, del 20 al 25. Usted lo puede abrir ahí en su Biblia, Deuteronomio 6. Cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hermano,
El propósito de recordar a nuestra familia, a nuestros hijos, no es recordar por recordar, es que ellos reconozcan, pero también conozcan que Dios es poderoso, que es grande, que es soberano, que siempre ha estado y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salmo 71, abra su Biblia en el Salmo 71, del versículo 14 al 19. El autor de este salmo reconoce cómo es que Dios le ha guardado desde su infancia. Salmo 71, versículo 14 al 19. Dice de la siguiente manera, Salmo 71, versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie ¿qué? Anuncie ¿qué, hermanos? Tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Vuelva al versículo 18, perdón. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que ¿qué? Hasta que anuncie tu poder a la posteridad. En otras palabras, el mundo ha de conocer quién es el Señor. Porque tú y yo vamos a contar a nuestra familia quién es Dios. No simplemente como una idea. No, porque hemos visto y hemos contemplado los hechos poderosos de Dios. Nosotros hoy hemos sido testigos de muchos hechos maravillosos del Señor. En esta iglesia hemos experimentado la bondad de Dios, cómo Dios ha sido misericordioso, no solo haciendo milagros, sino que Dios ha restaurado familias, Dios ha salvado jóvenes, Dios ha sanado paralíticos. Y no solo eso, no nos gloriamos de eso. No, ¿sabe de qué nos gloriamos? Que tenemos un Dios que hace maravillas. Los monumentos que edifiquemos deben hablar del poder y la obra del Señor, más que de nuestra capacidad para hacer el monumento. Quien debe recibir la gloria y el honor es el Señor, no nosotros. Dios siempre tuvo cuidado de nosotros. Yo quiero decirle a mi generación, a mis nietos, a mi familia, cómo Dios ha obrado en mi vida. He experimentado su amor, su misericordia. El 21 de marzo de 1980, yo pasé por una reunión que pensé que era comunal. Cuando yo ingresé a la secundaria, mi papá me dieron dos opciones: estudias en un colegio privado o estudias en un colegio público. Y yo hice el examen en el colegio privado y pasé. Y en el colegio público también. Y miré cuál de los dos colegios iba a elegir. Pero al final, en el formulario del colegio público decía: unidos venceremos, sigamos adelante. Y esa palabra se me clavó en la memoria y yo dije: yo quiero ese colegio revolucionario.
Para allá es que yo quiero ir. Marchando juntos venceremos, decía el colegio. Y estando ahí, entonces hice parte de los del movimiento estudiantil del colegio. Salía a las manifestaciones públicas, tirábamos piedras en las calles, dañábamos buses, almacenes, cosas. Y entonces me llamó la atención que pasé por una reunión y había una aglomeración así en público y un hombre predicando aquella noche. Pero ese hombre habló del amor de Dios. Y yo iba con 3 amigos más y escuchamos a ese hombre. Y ellos me decían, te vas a meter a tonto. Vámonos, ¿qué haces aquí? Y entonces yo esa noche pude oír Juan 3:16, el amor de Dios. Y yo no entendía por qué lloraba aquella noche. Yo necesitaba el amor de Dios en mi corazón, en mi vida. Y aquella noche los 2 jóvenes que estaban conmigo también conocieron del Señor. Sé que hay uno que persevera en el Señor, el otro no está perseverando en el Señor. Pero yo oro por él, que Dios se glorifique en la vida de él. Y llegué a mi casa y le compartí a mi familia. Llegué a la escuela, al colegio y le compartí a mis compañeros. Llegué por donde he ido. He predicado que Jesús es el Señor, que Él es todopoderoso, que Él es soberano, que Él es nuestro Dios. Y tengo que predicarle a mi familia y a mis nietos y a los que vengan, mientras viva, que Dios es el Señor. El amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.